Dicho esto, quiero presentar y compartir también el escenario. Estamos con Carlos Paz, él es asesor del CREA Este, que es encargado de la parte agrícola. Así que, Carlos, bienvenido. Estamos ahora para comenzar la siguiente parada, para poder trabajar con ya la segunda complementariedad en esta jornada agrícola y pecuaria, donde justamente vamos a ver y vamos a evaluar las diferentes actividades agrícolas que son complementarias a la ganadería y que son necesarias para tener la sostenibilidad de nuestros suelos. Bienvenido, Carlos. Gracias, Manlio. Saludos, Jorge. Saludos a toda nuestra audiencia, productores, técnicos que están siendo parte de esta jornada técnica agrícola ganadera. Bien, entonces con Carlos, con Jorge aquí, ya vamos a entrar directo a nuestra última parada, que es la parada agrícola, donde vamos a ver cultivos de servicio. A ver, vamos adelante con el grupo CREA Este, a quien agradecemos muchísimo a ser los anfitriones de esta parada en la parte agrícola. Muy buenos días, mi nombre es Guillermo Rocco, estamos en la propiedad La Estrella, en la zona de Yanaigua, sobre la A5. Pertenecemos al grupo CREA Este. Esta propiedad tiene una precipitación media de 1100 milímetros anuales y hoy queremos iniciar esta primera jornada técnica agropecuaria para APCREA. Queremos mostrarle la rotación agrícola ganadera que hacemos, la introducción de una leguminosa a esa rotación y el aprovechamiento ganadero con pastoreo directo sobre lotes agrícolas. Aquí estamos viendo el maíz sembrado con braquiaria decumben. Esta siembra se realiza en el mes de octubre, a veces en septiembre. Normalmente la siembra se hace de distintas modalidades. Se siembra el maíz con fertilización y se hace una siembra separada de braquiaria decumben de unos 5 kilos. Otras veces, como en este caso, se realizó en forma conjunta la siembra del maíz y la siembra de la braquiaria decumben. Como podemos ver, hace aproximadamente 4 días este maíz fue cosechado y hoy estamos viendo cómo la braquiaria empieza a crecer en forma exponencial. Al momento que se realiza la cosecha del maíz y comienza a darle la luz, produce como una explosión y en pocos días se cubre totalmente el suelo de pasto. Esto nos permite obtener grandes beneficios, como son lograr cantidades muy altas de materia seca, que a veces bordean los 15.000 kilos. También nos permite la descompactación del suelo gracias a las raíces, que en este caso de la braquiaria decumben son muy densas y logramos crecimientos que superan el metro de profundidad, mejorando la densidad aparente del suelo. Como les decía, hacemos una integración agrícola ganadera. Posterior a la cosecha, más o menos a los 60 días, comenzamos un aprovechamiento forrajero con mucho cuidado de no compactar el suelo. O sea, siempre el manejo es pensando en la parte agrícola y no en la parte ganadera. Nuestro objetivo es un aprovechamiento, pero sin perder el objetivo principal, que es la agricultura. No podemos dejar poco rastrojo, tenemos que salir en una fecha para no perjudicar el cultivo siguiente, que va a ser soya, que se va a instalar los primeros días de noviembre, luego de haber desecado esta braquiaria en julio o agosto, dándole unos 3 meses de descanso al suelo para que se produzca una descomposición de semejante cantidad de rastrojo.
y además lograr acumulación de agua para no sufrir seca en los meses de enero y febrero, que son los momentos más duros que debemos atravesar cuando vienen los veranitos con altas temperaturas y bajas precipitaciones. Esta rotación que normalmente hacemos con maíz y soya, hacemos 2 años de soya, 1 año de maíz. Todo el maíz siempre se implanta con una gramínea, el 100%, y en invierno complementamos con cultivos como sorgo y trigo. Aquí estamos continuando la secuencia, como les expliqué anteriormente, en un lote de braquiaria sembrada simultáneamente con el maíz en el mes de noviembre. Posteriormente, en marzo, hemos cosechado el maíz y al mismo tiempo hemos realizado la siembra de un cultivo en forma de intersiembra de Crotalaria juncia. En estos momentos, aproximadamente 60 días después, estamos viendo el cultivo donde tenemos la braquiaria decumbens consociada con la leguminosa, con un buen desarrollo de ambas y mostrando la consociación de especies que podemos lograr, en este caso no sembradas al mismo tiempo, sino intersembradas en forma separada, sin usar ningún herbicida. Se realizó la intersiembra prácticamente atrás de la cosechadora, con lo cual eliminamos mucho de la competencia y hoy podemos ver que los dos cultivos se desarrollaron con un buen volumen. Tenemos ideas de continuar con este sistema, que es la primera prueba esta, agregando otro tipo de especies. Y posteriormente, como vamos a ver, la idea es lograr pastorear estos lotes con la consociación de gramíneas y leguminosas. Es muy importante recalcar que la crotalaria fue inoculada con Rhizobio en específico y hemos obtenido una nodulación muy buena, con exuberante cantidad de nódulos, con lo cual estamos pensando que realmente la fijación de nitrógeno puede ser muy alta y nos evitaría una fertilización que normalmente se realiza con nitrógeno, urea, sobre estas pasturas de braquiaria decumbens dentro de un sistema de fertilizar no el cultivo, sino la rotación de cultivos. Como comentamos, la siembra de la leguminosa se realizó inmediatamente de la cosecha para evitar competencia. No usamos ningún tipo de herbicida. Se podría llegar a utilizar paraquat en dosis de medio litro a 1 litro para tratar de detener un poco el crecimiento de la braquiaria, pero como vemos no nos parece hasta ahora necesario. La siembra se realizó en forma diagonal a las anteriores siembras, a 50 centímetros, con una densidad de 10 kilos de semilla por hectárea. Fue inoculada con inoculante producido en el CIAT, específico para dicha especie. Quiero recordar que el CIAT produce todo tipo de inoculante para todo este tipo de leguminosas que estamos comenzando a utilizar en forma de pedido. Es muy importante a nuestro criterio esta inoculación porque estamos viendo una cantidad exuberante de nódulos que suponemos van a fijar una gran cantidad de nitrógeno y eso nos permitiría ahorrar gran cantidad de fertilizante nitrogenado. En este lote agrícola, donde también tenemos la misma secuencia de maíz con braquiaria, estamos realizando la integración agrícola-ganadera. Estos lotes, que son totalmente agrícolas, hoy le podemos dar un aprovechamiento en invierno mediante un pastoreo racional
donde entra el ganado, en este caso son vacas con cría, pero normalmente se puede usar cualquier categoría de animal, y estamos viendo cómo con el manejo del piolín hemos logrado aprovechar la braquiaria que se hizo con el maíz y lamentablemente hoy justo nos tocó un día con pronóstico de lluvia y nos sirve para mostrar que el manejo en estos casos debe ser totalmente bajo la idea agrícola y no ganadera. Entonces para poder cumplir esto y no causar ninguna compactación en los lotes, tenemos que tener una infraestructura para poder hacer dormir los animales o sacarlos rápidamente de los lotes agrícolas en caso de precipitaciones o probables precipitaciones a otros lotes fijos donde puedan seguir su pastoreo hasta que la condición del piso sea la adecuada para el pastoreo. Entonces, el día de ayer han pastoreado esta parcela y hoy deberían estar en esta otra, pero lamentablemente por el pronóstico no están los animales. Podemos ver el tipo de pastoreo que se hace, en donde se deja la cobertura necesaria y el pasto vuelve a rebrotar para lograr la cantidad de rastrojo que estamos buscando para proteger el suelo. Hoy en día tenemos datos propios y datos de otros países donde se está demostrando que los mejores rendimientos agrícolas se logran con el aprovechamiento ganadero. Tenemos comparaciones que apuntan a comprobar esta teoría y hoy estamos apuntando cada vez más a este tipo de asociación, integración agrícola-ganadera que nos da el mejor margen económico y el mejor aprovechamiento, tanto en la parte agrícola como en la parte ganadera. En este campo, donde tenemos vacas de cría, sería imposible lograr mantenerlas todo el invierno si no tuviésemos en la cadena forrajera este maíz pasto que nos permite pasar el invierno sin ningún problema de falta de pasto ni suplementación. Como hemos visto anteriormente, en la integración, cuando podemos aumentar algún cultivo de leguminosas, la idea es lograr que ese cultivo también forme parte de la carrera de la cadena forrajera y posteriormente lograr pastoreos como este, teniendo incorporada una leguminosa que nos permitiría tener raciones de mucha mejor calidad y engordes superiores a los que tenemos. Entonces vemos con muy buenos ojos que con el tiempo poder utilizar las leguminosas también nos permitiría aumentar los engordes y la carga animal en esta integración. Finalizando, quiero agradecer a APCREA la oportunidad que nos ha dado de mostrar todo esto a campo, a mi grupo en especial, el CREA que nos dio la oportunidad de representar al grupo, y agradecer a todos ustedes por el tiempo que nos han dedicado y quedamos disponibles para cualquier consulta o para cualquier recorrida que quieran hacer para mirar estos sistemas. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Buenos días, soy Ciro Peña, Viveros, encargado de la empresa Tacuarí. Entonces, la empresa Tacuarí está ubicada aquí en la zona este, a 170 kilómetros de Santa Cruz. Entonces, estamos en Santa Cruz y el municipio de Concepción. Entonces, de la temática de guandul y pasto, hemos venido aquí al área donde hemos hecho los ensayos y todo, al área sembrada. Entonces aquí tenemos un rastrojo de pasto con guandul y veníamos de un maíz. Entonces aquí nosotros sembramos el maíz el 20 de noviembre. Hicimos consorcio con pasto y guandul. Aquí tiene 20 kilos de guandul y 7 kilos de
pasto de cumbres. Entonces lo hemos hecho en mezcla por el tema de mejor descompactación de terreno, de suelo. Entonces él nos ayuda al pasto a poder descompactar más rápido el suelo. Entonces, por eso es que lo hemos hecho en consorcio. Hicimos unos ensayos en orillas de cortina y orillas de cabeceras de lote. Entonces lo vimos el resultado que fue impresionante. Teníamos aporte de nitrógeno de la parte del guandul, entonces ahí decidimos hacerlo en mezcla y repartirlo en todo el lote, así nos aporta un mayor nitrógeno en el campo, ¿no? Entonces, y ahí nos ayuda la descompactación de suelo, nos ayuda al pasto, ¿no? Entonces, el guandul es una buena alternativa para la agricultura, para los terrenos bien con faltas de nitrógeno y con terrenos bien compactados. Entonces, es muy fácil su manejo, no tiene enfermedades, para desecación es bien frágil para poder tumbarlo delante de siembra, entonces no hay por qué tenerle miedo. Entonces es una buena alternativa. Nosotros teníamos bastantes descompactaciones, empezamos a usar el guandul y vimos el resultado de descompactación de casi hasta ahorita en los tiempos que estamos usando. Yo creo que un 70% de descompactación estamos consiguiendo hacer de lo que teníamos en los terrenos compactados, ¿no? Como les comentaba, en este campo de aquí nosotros hicimos la siembra de maíz con pasto y guandul. Entonces lo hicimos la siembra en verano, el 20 de noviembre. Entonces, como ustedes lo ven aquí en el campo, ya nosotros recogimos el maíz, ya se hizo la cosecha. Entonces ahí queda el guandul con el pasto, ellos quedan trabajando, criando raíz para empezar la descompactación de suelo. Entonces, posterior a eso, para no perder el año de campaña, nosotros hacemos ganado de pastoreo. Hacemos la campaña de invierno con ganado de pastoreo, entonces para no perder la campaña. Y posterior a eso, ya llega cierta edad, hay que sacar el ganado ya. Entonces para empezar a pensar en la desecación del pasto, junto con el guandul. Entonces ahí sacamos el ganado, esperamos que críe un poco de rebrote para empezar a aplicar glifosato, que eso podríamos empezar a trabajar en septiembre, los últimos días de agosto, empezar a desecar el pasto para tener la cosecha, para tener posteriormente la siembra de verano en soya. Como pueden ver, nosotros ya recogimos el maíz aquí, entonces la planta todavía no tiene una raíz pivotante que ella pueda trabajar en el suelo. Entonces, por eso nosotros dejamos una campaña, la campaña de invierno, para que él pueda criar raíz y nos ayude en la descompactación. Entonces, esperamos al mes de septiembre, los últimos días de agosto, sacamos una raíz de esta y ya tiene una raíz pivotante como de 1 metro, depende de la compactación del suelo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Elmo Sánchez. Estamos acá en la propiedad 5 Estrellas, ubicada en la zona norte, cerca de Aguaí. Acá vemos un lote de sorgo forrajeiro, variedad Talismán, sembrada en 12 de marzo de 2021, justo después de la cosecha de la soya. Era una soya de ciclo corto y nos posibilitó la siembra de sorgo con un tiempo suficiente para que crezca, como lo ven. El manejo que tenemos, las siembras son 7 kilos por hectárea de semilla, al espaciamiento de 45 centímetros y la siembra en lo diagonal, un ángulo aproximadamente de 15 grados en relación al que va a ser la siembra de la soya siguiente. El manejo de herbicidas acá fue glifosato, 48%, 3 litros, y atrazina a 90%, 1,5 kg. Hubo una aplicación de insecticida de clorantraniprole, 20%, 60 ml por hectárea, y Emamectin benzoato, 20%, 40 gramos por hectárea, para los gusanos cortadores.
Y el manejo que se planea es la siembra de la soya, desecando previamente a la siembra de 20 a 30 días y sembrarlo parado, sin rolear. O sea, la misma sembradora viene y va tumbando el sorgo para dejarlo así con cierta altura para proteger las plántulas de soya al inicio del desarrollo. Bueno, como se ve, el sistema radicular produce una red de raíces que penetran y forman unos canalículos, lo que facilita la filtración de agua y aeración del suelo, ¿no? Y la planta necesitaría un poco más, 20 días cuando se va a desecar, ya estará más lignificada y con eso la persistencia del rastrojo sobre el suelo más duradera. Y el sistema también de siembra con el sorgo parado, no habiendo mucho contacto con el suelo, lo hace durar más tiempo también. Y acá el manejo que se hace normalmente en fertilización es la aplicación del fertilizante sobre el suelo justo antes de la siembra o poco después de la siembra, depende de cómo se ajusta a la logística. Y según las mediciones que hemos hecho en anteriores campañas, se llega a producir de 15 a 17 toneladas de materia seca por hectárea entre parte aérea y raíces. Bien, acá estamos sobre un lote en que fue sembrado milheto. La variedad es la BR 1501, fecha de siembra 30 de marzo de 2021. El espaciamiento está a 34 centímetros y se usó 14 kilos de semillas por hectárea, que me parece fue un poco por demás, podría haber sido menos, pero estamos conociendo el material, es la primera vez que siembro. El manejo es el mismo que se hizo para el sorgo forrajero en términos de herbicidas y insecticidas. Y la ventaja del milheto es que es un cultivo que se puede utilizar en sobresemeadura en la soya, pero no fue el caso. Pero la idea de tener semillas de milheto es para utilizarlo cuando no hay mucho tiempo. Se usa sobresemeadura en la soya, se gana ahí unos 15 a 20 días de desarrollo. Acá también tenemos el sistema radicular parecido con el sorgo, igual, la verdad, ¿no? Las raíces que penetran dejan una red de canalículas para filtración de agua. La producción de materia seca estimada en milheto es entre 5 a 7 toneladas por hectárea, que es un poco menos que el sorgo, pero la ventaja es poder sembrarlo con sobresemeadura y no tener que utilizarle sembradoras, lo que permite ganar tiempo. Acá estamos sobre un lote donde se sembró nabo forrajero. La variedad es la IPR 116, siembra en 1 de abril de 2021, con 21 kilos por hectárea de semillas y espaciamiento a 34 centímetros. Ya estamos en floración. La idea también es conocer el material y el cultivo. El manejo de herbicida que hubo fue 1,5 kg de glifosato a 75% y 600 ml de bentazón. Ya podemos observar que el material es sensible al agua. Acá tuvimos, después de la siembra, 319 milímetros de lluvia. Y se nota que las partes donde se acumula lo mata o llega a perjudicar mucho. La idea de introducir ese cultivo es hacer una rotación de sistemas radiculares, ¿no? O combinar sistemas radiculares diferentes. Se ve que el sistema más pivotante y el objetivo sería dejar canales o canalículas de mayor espesor y para facilitar la penetración de agua. Y como un detalle adicional, se ve que las flores son bastante atractivas a las abejas. Hay muchas ahí trabajando, colectando polen. Bueno, acá estamos sobre un lote donde se sembró
trigo morisco, también conocido como trigo sarraceno. La verdad no tiene nada que ver con trigo, no es una gramínea, como ven, ¿no? La idea también fue conocer el material, cómo se desarrolla, y cabe recordar también que acá tuvimos 319 milímetros de lluvia desde su implantación y el agua le afecta bastante también. El manejo que se hizo acá fue la siembra en 1 de abril 2021. La variedad es la IPR 91 y se sembró con 35 kilos por hectárea y al espaciamiento de 34 centímetros entre líneas. Se observa que el sistema radicular tiene algunas raíces que se profundizan, pero la mayoría tiende a desarrollarse más en la superficie. Bueno, esto era todo. Gracias por su atención y por la visita. Estamos aquí disponibles para cualquier consulta. Soy Carlos Edgar Paz Rivera, soy ingeniero agrónomo, trabajo con el grupo CREA Santa Cruz Este. Voy a complementar ahora con números las experiencias mostradas y compartidas por los agricultores respecto a los cultivos de servicio. Primeramente vamos a ver un cuadro de producción de biomasa seca de los sorgos forrajeros que hemos hecho en las experiencias de distintas campañas y en distintos campos. El dato que van a ver está compuesto por dos partes, uno que es la parte aérea de la materia seca y la parte de raíces, que es una estimación en función de la materia seca aérea. Es un índice construido en base a la producción aérea. Y ahí tenemos la materia seca total. Como dato, por ejemplo, recolectados desde el invierno 2004 hasta el invierno 2013, en campos como San Judas, Cantares, La Estrella, Europa, que son campos del CREA Santa Cruz Este, tenemos los aportes de biomasa seca del sorgo forrajero de invierno. Vemos que en promedio hemos logrado cerca de 8.000 kilos de materia seca de la parte aérea y a eso le sumamos cerca de 2.400 kilos por hectárea de raíces, con lo cual tenemos un aporte total de alrededor de 10.000 kilos de materia seca entre parte aérea y raíces. Eso como potencial de los cultivos de sorgo forrajero de invierno. Vemos que tenemos un rango en el promedio desde 5.000 kilos de materia parte aérea, de materia seca de la parte aérea, hasta 10.000 kilos. Y en el total de la materia seca tenemos un rango entre 6.500 kilos, el dato más bajo colectado, hasta 12.400 kilos por hectárea de materia seca total. Un dato más es la experiencia de sorgo sembrado en otoño, esto es en la zona norte, en la intersiembra de verano a invierno. Se cosecha la soya, se siembra el sorgo de otoño y luego se va a sembrar soya de invierno. En ese lapso de tiempo tenemos este dato colectado a la propiedad 5 estrellas, tal cual lo mostró Elmo en la presentación anterior, y estamos llegando a un rango de aporte de materia seca entre 20.000 y 21.500 kilos por hectárea entre parte aérea y raíces. Un dato más nuevo, ya del verano 19-20, tenemos la experiencia con sorgos forrajeros de verano en la zona norte. Tenemos un ejemplo de la propiedad Santa Rita Norte, que tuvo una producción de 18.500 kilos de materia seca de la parte aérea, más la estimación de raíces. Y otra experiencia con un mayor aporte aún de materia seca de la zona de Okinawa, del CREA Okinawa, donde se hizo un consorcio de sorgo forrajero, en este caso fue el Agri 002, con Lab Lab, que es una leguminosa.
y ahí se obtuvo una producción total de materia seca de 22.100 kilos por hectárea. Estas son las experiencias ya puestas en número de cultivos de sorgo forrajero, solos o en consorcio con alguna leguminosa. Este es una foto del sorgo forrajero asociado al Agri 002E en su estadio inicial en el CREA Okinawa, el verano 19-20. Y acá tenemos una foto del sorgo ya plenamente desarrollado en el consorcio con LabLab, donde se tuvo el aporte de 17 toneladas por hectárea de materia seca de la parte aérea, más la raíz llega a las 22 toneladas de materia seca total. Esa es la capacidad de raíces de ese sorgo forrajero. Un otro dato complementario a las experiencias con sorgo forrajero es la producción de biomasa seca de los cultivos de braquiaria, igualmente mostrado entre parte aérea y raíces para hacer la materia seca total. Aquí tenemos datos colectados desde el verano 2005 hasta el verano 16-17. Estos son cultivos normalmente, pasturas normalmente asociadas a maíz en verano y quedan en el invierno aportando la totalidad de la materia seca de la pastura. Tenemos datos de las propiedades Tajibo, San Judas, Europa, Tacuarí, Mauri, Estrella y San Jorge, son datos todos del grupo CREA Santa Cruz Este. Vemos que en promedio tenemos un aporte de materia seca de la parte aérea alrededor de 12.000 kilos, con un rango desde 10.000 hasta cerca de 15.000 kilos, en el dato más alto. A eso le sumamos la biomasa seca de las raíces, un promedio de 4.600 kilos, con lo cual llegamos a un aporte total de 16.800 kilos de materia seca total entre parte aérea y raíces, como promedio de todas las mediciones realizadas. Esta es una vista del campo con pastura en el invierno, después de la cosecha del maíz, en un campo del CREA Santa Cruz Este. Este es el aspecto de la calicata para ver la profundidad y tamaño de raíces. La braquiaria forma una raíz más cabellera, tiene profundización en el suelo, hemos encontrado hasta 1,5 metros, hasta 2 metros, obviamente de raíces más finas, pero tiene una buena capacidad de exploración del suelo. Esta es otra toma de la braquiaria brisanta, que tiene una mayor agresividad en el desarrollo radicular. Una otra experiencia también con braquiarias son las braquiarias sembradas en invierno. No tenemos muchos datos colectados porque no es una práctica aún muy común. Tenemos estos datos desde el invierno 2006 hasta el invierno 2008. Son datos de braquiaria asociadas a girasol y tenemos aportes en promedio de 2.070 kilos de la parte aérea, sumado a los 800 kilos de la parte radicular, tenemos un aporte de cerca de 3.000 kilos por hectárea de materia seca total. Obviamente esto tiene una influencia grande de la luminosidad o la menor luminosidad del invierno, la menor humedad, y es una gramínea que desarrolla muy exuberante en el verano y tiene un desarrollo más limitado en el invierno, ¿no? De ahí los datos de aporte de materia seca son bien inferiores a los datos de la materia seca del verano. Esta es una imagen del consorcio del pasto con el girasol en un campo del CREA Santa Cruz Este. Este es otro consorcio con sorgo granífero, también en el CREA Santa Cruz Este. Y resumiendo, la producción de biomasa seca, de los datos que les mostré anteriormente, de lo que hoy denominamos cultivos de servicio, para otros cultivos de cobertura, abonos verdes, en varios campos y en campañas. Tenemos un dato colectado de Crotalaria juncia en la zona norte, con un aporte de 19 toneladas de materia seca de la parte aérea. No tenemos un dato para cuantificar la materia seca de la raíz.
pero por lo menos podemos comparar la materia seca de la parte aérea. Los promedios de los sorgos forrajeros de verano nos da un promedio de 15.600 kilos de materia seca aérea, sumado a los 4.600 kilos de materia seca de las raíces, un dato estimado, tenemos un aporte total de alrededor de 20.000 kilos de materia seca de los sorgos forrajeros de verano, que es cuando crecen exuberantemente. Y en este caso hay una experiencia en este promedio, que es el consorcio del sorgo forrajero con LabLab en Okinawa. El otro dato promedio es de la braquiaria de verano, que viene asociada a maíz en la mayor parte de los casos, queda en el invierno. Acá tenemos un aporte de materia seca aérea de 13.000 kilos por hectárea, sumado a los 5.000 kilos estimados de la parte radicular, tenemos un potencial de 18.000 kilos de aporte de materia seca total. Una otra experiencia es el sorgo forrajero de otoño, que es el que se siembra luego de la cosecha del verano y se queda hasta antes de la cosecha, de la siembra de invierno. Acá tenemos una producción medida de 16.500 kilos por hectárea, con un total de raíces de 4.100, con lo cual alcanzamos 20.700 kilos de aporte total. Esto sería lo más exuberante que tenemos en producción de materia seca, que son los cultivos de verano y de otoño. Complementario a eso vienen los cultivos de invierno. Tenemos los promedios colectados del sorgo forrajero de invierno. Es muy inferior a la producción del sorgo forrajero de verano y de otoño. Un promedio tenemos de 8.000 kilos por hectárea de materia seca aérea y la estimación de 2.400 kilos de la parte radicular, con lo cual estamos alrededor de 10.000 kilos de materia seca aportado en el total del promedio de los sorgos forrajeros de invierno. Las braquiarias de invierno, como vieron en el anterior cuadro, nos da un promedio bajo de producción de materia seca en relación a otros cultivos. 2.000 kilos tenemos en promedio de la materia seca aérea y cerca de 800 kilos de la materia seca radicular. Experiencias anteriores ya habíamos realizado con otros cultivos de leguminosas, como son el LabLab y el nabo forrajero. En el caso del LabLab llegamos a medir en 2 inviernos, 2004 y 2005, aportes de 2.200 kilos en promedio de materia seca aérea y la estimación de cerca de 400 kilos de materia seca radicular, con lo cual estamos cercanos a los 2.600 kilos de materia seca total. La otra experiencia fue con un nabo forrajero en el invierno 2004. Solamente tuvimos un aporte de 2.000 kilos de materia seca aérea y una estimación de 360 kilos de la materia seca radicular, llegando a un total de 2.360 kilos de materia seca total. Como ven, son cultivos leguminosos que tienen un aporte inferior a las gramíneas, por lo menos en el periodo que fueron hechos, que fue invierno, pero que tienen otras ventajas comparativas en relación al cultivo de gramínea, ¿no? Como el aporte de nitrógeno, el aporte de una vida microbiana más intensa al suelo. De ahí que viene la idea del consorcio entre estas plantas. Aquí tenemos un ejemplo del consorcio de la braquiaria con crotalaria. Este es un caso del CREA Transcon de la propiedad San Carlos, realizado en verano. Podemos ver acá las plantas de crotalaria conviviendo y desarrollando junto con la braquiaria. En este caso fue un consorcio también de 3 especies de braquiarias, no solamente la decumbens, que era lo más común que estábamos haciendo. El significado de los sistemas de cultivo intensivo implica cerrar la ventana entre la estación de lluvia, que es el verano húmedo, y la temporada seca, que es el invierno seco en nuestras condiciones, utilizando cultivos de servicio y cultivos comerciales para mantener la superficie cubierta. Como objetivo mayor, mantener la superficie del suelo cubierta, y esto bajo un sistema de siembra directa
con la mínima remoción posible del suelo, ¿no? Esta es la información que trata de ponerle un poco de números a las experiencias mostradas por los productores en las visitas anteriores a la propiedad Estrella, Tacuarí y 5 Estrellas. Muchas gracias por su atención. Durante nuestra visita a la propiedad Mojos, donde se realizó un día de campo, conversamos con el doctor Giancarlo Landívar, gerente general de Agriconcid, quien nos habla del sorgo Agri 002E, conocido en otros países como el gigante boliviano. Agriconcid es una compañía que hace genética en maíz y en sorgo, creando nuevos materiales que sean adaptados a la sequía y ambientes de mucho calor. El tamaño desde el principio impresiona. El material pasa de los 5 metros de altura y logra producir hasta 85 toneladas de materia verde por hectárea. Es un sorgo que puede ser utilizado para silo, para cobertura, para reciclaje de nutrientes, fertilizar el suelo, subsolar el suelo en vez de hacerlo con equipos mecánicos. El sorgo 002E utiliza las raíces para ir 4 o 5 metros de profundidad, extraer nutrientes que lo traen a la superficie para estar disponibles para soya. Ciencia para una vida mejor. En Bayer enfrentamos los desafíos globales con el objetivo de mejorar la vida de las personas alrededor del mundo, orientados hacia la innovación. Desde hace más de 150 años, trabajamos día a día para poder llevar alimentos de calidad a la humanidad, con toda una red de trabajo global que intercambia ciencia, conocimientos y tecnología en alrededor de 150 países a nivel mundial, haciendo un total de 100.000 personas trabajando con un mismo objetivo: llevar a la mesa de las familias alimentos de calidad y de forma segura. Interagro y BAF te ofrecen el programa de fungicidas más completo del mercado. Orquesta Ultra, Priaxor, Versatilis, Ópera, Duet Plus. Ahora podés dormir tranquilo porque tu soya está totalmente protegida. Hoy más que nunca, despertamos felices y agradecidos por estar aquí, listos para un nuevo día. Nuestro trabajo alimenta a los que incondicionalmente siempre están con vos. Además, garantizamos la productividad de nuestro país para beneficio de todos. Sabemos que no es fácil, pero también sabemos el valor de nuestro aporte. ProAni, líderes en nutrición animal. Bien amigos, estamos ya al final de nuestra mesa agrícola. Vamos a discutir, vamos a ampliar un poco más esta parada. Me están acompañando aquí en el set Guillermo Rocco. Bienvenido Guillermo, es parte del CREA Este. Me acompaña también Carlos Paz, que es el asesor del grupo CREA Este. Y entre los dos vamos a tratar de que esto se amplifique, se dinamice más y puedan ustedes también a través de las preguntas que tienen que escribirnos en su video y hacernos llegar para ampliar la información recibida en esta parada. Dicho esto, quisiera un poquito hablar con Guillermo
Guillermo, ¿de dónde vienen los cultivos de servicio? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de esto en la agricultura? Muy buenos días, Manlio. Muchas gracias. Con respecto a los cultivos de servicio o lo que podemos denominar rotaciones agrícolas ganaderas en un principio, tiene su origen a principios del siglo XX, donde en la pampa húmeda en Argentina se realizaba una rotación de cultivos en donde la agricultura y la ganadería compartían el mismo ámbito de producción, eran sistemas mixtos. Ese sistema mixto, a pesar de que en esa época tal vez no se lo entendía, hacía que el sistema sea sostenible o sustentable en el tiempo, ya que al hacer 5 años de agricultura por 5 años de ganadería, donde se sembraban pasturas, se hacía sostenible el sistema porque el carbono, la materia orgánica del suelo se mantenía y también los niveles de nitrógeno, ya que se utilizaban pasturas consociadas de leguminosa y gramínea. Posteriormente, con el advenimiento de una agricultura más intensiva, se comienza a hacer mucha más agricultura y se empieza a dejar de la parte ganadera o a disminuirla, y eso hace que los suelos empiecen a perder carbono, a perder fertilidad, y en un principio, al achicar el área ganadera y mantener los animales, el productor empieza a hacer lo que se denomina cultivos de verdeo, como eran avenas de verdeo y sorgos forrajeros en verano, para cubrir los baches de forraje que no podía lograr debido a esa disminución del área ganadera. Por otro lado, en Brasil y Bolivia empieza una agricultura mucho más intensiva y sin el uso sin la consociación con la ganadería. Con el tiempo se empieza a ver que este sistema no es sustentable. Al no ser sustentable, se empieza a mirar hacia atrás por qué antes era sustentable y ahora no, y se empieza tanto el uso de lo que primero fueron los abonos verdes o los cultivos de cobertura y la asociación agrícola-ganadera o la integración agrícola-ganadera, y se fue evolucionando hacia estos sistemas en los cuales se intenta hacer cultivos de servicio que permitan agregar carbono y volver sustentable el sistema agrícola. Otro paso más que se da con el tiempo es pasar a volver a consociar el sistema agrícola con el ganadero, y aparecen las integraciones ganaderas para que el sistema pueda ser sustentable en el tiempo. Bien, Guillermo, creo que ha sido una introducción necesaria, una introducción que nos da en el contexto actual para qué están los cultivos de servicio y por qué sobre todo debemos hacerlo. Carlos, como asesor del grupo CREA, que han ido ya hace tiempo atrás comenzando a intensificar el uso de los cultivos de servicio, ¿cómo ves esta nueva técnica para, primero, en tu grupo, cómo ha progresado en la proyección y la producción de esto y el uso hacia otros agricultores? Bueno, buenos días a la audiencia y muy agradecidos a CREA Bolivia por darnos la oportunidad de, como grupo Santa Cruz compartir nuestras experiencias en relación a este tema. Bueno, en el grupo empezamos con esto a preguntarnos el por qué no estábamos logrando mejoras en la productividad, dado que ya veníamos haciendo siembra directa, sin remoción, con remoción mínima del suelo, y iniciamos una consultoría en el año 2006 con el doctor João Carlos de Moraes de la Universidad Estadual de Ponta Grossa de Brasil,
para comenzar a entender qué nos estaba faltando para lograr sostenibilidad de nuestro sistema agrícola. Hasta ese momento, un sistema agrícola casi que exclusivo. Comenzamos a trabajar sobre cultivos de cobertura, empezamos incorporando ahí en el principio braquiarias asociadas a maíz, y hemos venido trabajando todos estos años en base a esa técnica de gramíneas especialmente. Fuimos entendiendo que necesitamos aportar un nivel mínimo de materia seca al suelo para lograr que nuestro sistema agrícola bajo siembra directa sea sostenible en el tiempo. Los números que tenemos son alrededor de 12 a 12,5 toneladas de materia seca que necesitamos para las zonas un poco más secas o para la zona este como referencia, y para zonas más húmedas, que hablemos de la zona norte en este caso, alrededor de 14 toneladas de materia seca por año que necesitamos aportar al suelo para mantener un balance de carbono neutro. Y obviamente, si queremos que ese balance sea positivo y logremos acumular algo de materia orgánica, más de lo que el ambiente nos demanda, tenemos que aportar valores superiores a los que mencioné anteriormente. Entonces, ese es el objetivo de incorporar en nuestro sistema agrícola una serie de cultivos que le comenzamos a llamar cultivos de cobertura, abonos verdes, según la especie, y hoy más denominados técnicamente como cultivos de servicios, porque no solamente aportan rastrojo, materia orgánica, raíces al suelo, sino que tienen otro sinnúmero de beneficios cuando incorporo diversas especies de cultivos al sistema agrícola comercial. Los datos que yo mostré en la presentación anterior tiene ese objetivo de medir y monitorear el aporte que necesitamos de materia orgánica, mencionado como carbono, al suelo para lograr ese equilibrio, bajo un principio básico, que lo vuelvo a recalcar, bajo siembra directa sin remoción del suelo. Porque a medida que removemos más el suelo, nos vamos comiendo, nos vamos quemando esa materia orgánica. En siembra directa, al menos la estamos manteniendo, pero no podemos hacer una siembra directa sin un aporte grande de cobertura y de rastrojo y de raíces al suelo, porque eso no va a ser sostenible. De ahí es que vieron los datos del sorgo, de las braquiarias, asociadas en los últimos años a leguminosas. Mencionamos ahí un consorcio de sorgo forrajero con LabLab, la experiencia de Guillermo, empezada este ciclo de invierno, incorporando crotalaria al consorcio que ya venía de maíz con pasto, la experiencia de la agropecuaria Tacuarí, incorporando guandul al consorcio maíz con pasto, ya simultáneamente ya en verano, las experiencias de la agropecuaria 5 estrellas, incorporando gramíneas y ahora también leguminosas en la intersiembra entre la cosecha de verano y la siembra de invierno. Son nuestras primeras experiencias, estamos conociendo los cultivos y especies nuevas para incorporar a nuestro sistema agrícola. Pero todo con esa visión de aportar un volumen mínimo de materia de carbono vía rastrojos al suelo bajo el sistema de siembra directa. Carlos, gracias por la complementación. Quiero dar pie a una pregunta a Guillermo de lo que decía Carlos ahora, el incremento de carbono paulatino en el suelo o la fijación de carbono. ¿Cómo se logra esto en cultivos de muchos años donde ha sido la extracción de nutrientes una constante en estas parcelas? ¿Cómo logramos y a qué tasas se pueden otra vez o mantener o incrementar la materia orgánica original de ese suelo? Bueno, lo primero que se empieza a ver en agricultura continua es que la materia orgánica empieza a disminuir y que haciendo una rotación o secuencia de cultivos bien hecha y fertilizando,
apenas logramos estar en un balance de carbono cero, o sea, mantenemos con mucho esfuerzo la materia orgánica inicial. Eso hace que varíe mucho según los años secos y húmedos. El balance se vuelve negativo, a veces un poco más positivo, pero estamos en un equilibrio no muy sustentable. Es así que empiezan a aparecer estos sistemas donde nos permiten introducir más carbono al sistema, como son las braquiarias o los cultivos de servicio. Eso hace que nos pasemos a un balance positivo de carbono. Pasarse a un balance positivo de carbono, como lo explicó Carlos, implica producir en la zona este alrededor de más de 12 o 13 toneladas de materia seca de rastrojo por año y promedio a lo largo del tiempo. Quiere decir que si nosotros logramos con cultivos de servicio, combinaciones, integración agrícola ganadera, o lo mismo hacer una pastura por un tiempo determinado de 2 o 3 años, logramos producir más carbono que el que pierde el suelo por mineralización. Ese es el objetivo final en la rotación de estos cultivos de servicio o de estas consociaciones de maíz-pasto. Ese aumento, como pregunta Maulio, es muy lento, o sea, lo que aseguramos es un balance positivo, pero no es muy positivo. Tenemos que pensar que en estos tipos de rotaciones, para lograr un aumento del 1% de materia seca en el suelo, aproximadamente se necesitan 20 años de rotación. De toda forma, el cambio productivo del suelo al estar en balance cero o un poquito por encima es más que notorio. Sí. Guillermo, algo que también que lo acabas de mencionar, la integración agrícola-pecuaria, es decir, estos cultivos de servicio, especialmente gramínea con pasto maíz, tiene un uso que antes quizá no se le daba en la parte agrícola netamente, y ahora permite el aprovechamiento pecuario, el aprovechamiento ganadero en esos cultivos de pasto, maíz esencialmente, y ahora enriquecido con leguminosas para un mejor gano de peso de los animales. Contanos un poquito tu experiencia, cómo lo hacen en La Estrella. Así es, Manlio. En realidad, al pasar a hacer cultivos de servicio e integración, estamos sacrificando cultivos comerciales, o sea, estamos sacrificando margen en la rotación, porque al hacer maíz pasto, el invierno queda todo con pasto y tendríamos la opción de hacer un girasol o algún otro cultivo de invierno que ya no lo tenemos que dejar de hacer por ese cultivo de servicio, y tenemos una disminución del ingreso. Con el tiempo fuimos viendo la idea de hacer un aprovechamiento forrajero con ganado y pastoreo directo de esos cultivos. En sí la primera intención fue recuperar el costo de la braquiaria o del cultivo de servicio. Y lo logramos. O sea, las primeras mediciones daban que teníamos una producción al pastorear esos cultivos de servicio de aproximadamente 30 kilos por hectárea de carne. Eso en ese momento en números representaban unos $60 que cubría el costo de la implantación de estos cultivos. Con el tiempo y con estudios que se vienen realizando en otros países y algunos ensayos que hemos realizado nosotros, estamos viendo que ese pastoreo que ya en mi caso lo volví parte de la cadena forrajera, no solo tengo una cierta rentabilidad en el momento más crítico de la cadena, como nos comentaba Jorge Keffer hoy, la disminución que tenemos en invierno de producción de pasto hace que tengamos un bache y que no podamos mantener una carga constante durante todo el año. En mi caso la cubro con ese pastoreo a los cultivos de servicio o la integración agrícola ganadera.
Lo que quería y apuntaba a la pregunta de Manlio es que estos estudios que se vienen realizando están demostrando que la producción de los cultivos subsiguientes es mayor con el aprovechamiento ganadero que sin el aprovechamiento ganadero. Eso básicamente se debe a que cuando uno aporta rastrojo al suelo, el coeficiente de humificación de ese rastrojo, vale decir, lo que va a quedar en el suelo del carbono que tiene ese rastrojo, en el caso nuestro es del 19%, o sea, cada tonelada de materia seca de rastrojo que aportamos, solamente 200 kilos van a quedar en el suelo como carbono. ¿Qué pasa cuando a ese sistema introducimos el pastoreo? Si ese pastoreo lo manejamos racionalmente, el animal solamente va a comer la hoja del pasto o las hojas de los cultivos de servicio que podamos hacer y darle un uso ganadero. Entonces, ¿qué pasa? El animal consume el 80% que en realidad normalmente se pierde a la atmósfera en forma de dióxido de carbono y que no va al suelo. El animal, al consumir esa hoja, lo transforma en bosta y orín, y eso va a pasar al suelo como un fertilizante y obviamente como un aportante mayor de carbono. Esa es la ventaja que se está viendo con el tiempo en la utilización o en los sistemas estos agrícolas ganaderos. Buenísimo, Guillermo, creo que ha sido una clarificación necesaria porque no solamente aporta el cultivo de servicio a la cobertura, sino que podés darle un uso adicional con el tema de maíz y pasto en el caso de la propiedad. Carlos, ¿qué podemos redondear de lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto, de lo que hace el Grupo Santa Cruz Este en el tema de los cultivos de servicio? Quisiera mencionar algunos beneficios de los cultivos de servicio, de los que hoy estamos incorporando, de los que veníamos haciendo. Bueno, vemos que tenemos un aporte de materia seca, que eso implica carbono y en el fondo, en el final, materia orgánica al suelo. Tenemos una combinación de diversas raíces en profundidad, en calidad, en tipo de raíces, pivotantes, fasciculadas, y eso es lo que necesitamos aportar al suelo. Eso es lo más cercano que tenemos al origen, al monte, que tiene una diversidad de raíces en todo sentido. Y esto es lo que buscamos con la diversificación de estos cultivos de servicios, gramíneas, leguminosas, crucíferas. Esto nos va a ayudar a descompactar el suelo, a aportar una diversidad en la vida microbiana del suelo, devolver esa diversidad que la ha tenido el monte en su origen. Nos va a ayudar a manejar de mejor manera las malezas, a suprimir de una manera biológica y no tan dependiente únicamente de herbicidas, a lograr un aporte de nutrientes, en este caso de las leguminosas, debidamente inoculadas con Rhizobium, y por otro lado a reciclar nutrientes vía los cultivos de servicio por su capacidad de extracción de profundidad a la que no alcanzan los cultivos comerciales. Ponemos esos nutrientes disponibles en superficie para los cultivos comerciales. Son ventajas que vemos en los cultivos de servicio. Por supuesto, estos también tienen sus dificultades. No todo es una taza de leche. Por ejemplo, hay un costo en semilla, hay una dificultad en producir semilla y en tener las semillas de las diversas especies disponibles oportunamente, pero bueno, son las cosas con las que tiene que lidiar el productor y tenemos que encontrar salida a todo esto. En el CREA Santa Cruz Este nos estamos tomando este nuevo desafío de incorporar nuevas especies al sistema agrícola. Estábamos muy centrados en gramíneas únicamente y creo que no podemos prescindir de las gramíneas, son nuestra base fuerte de aporte de materia seca al suelo. Necesitamos incorporar otras especies de leguminosas para
aportar nutrientes, aportar diversidad en vida microbiana, reciclar nutrientes. Estamos en ese desafío actual. Vamos a continuar desarrollando experiencias a nivel de productor. Estas son nuestras primeras, por ahí no tenemos grandes cosas para aportar en información medida, información técnica, pero estamos empezando este nuevo desafío de diversificar el sistema agrícola. Carlos, creo que ha sido enriquecedor la experiencia que el Grupo CREA nos ha dado en los diferentes predios que hemos visto en el día de hoy. Creo que es importante rescatar lo que nos dice, creo que es necesario comenzar a diversificar la producción, como decía muy bien Carlos, ver que no solamente gramíneas, sino también las leguminosas, crucíferas y todas las especies pueden enriquecer el suelo con profundidad radicular, ayudar a la estructura del suelo, mejorar sobre todo en suelos pesados la permeabilidad y evitar la caparada o la compactación. En fin, hay una serie de ventajas que definitivamente no son inmediatas, pero en el mediano y largo plazo genera al agricultor y al productor ventajas que son totalmente medibles. Guillermo, un último tema para cerrar, algo que quieras dar como mensaje en esta jornada. Básicamente que vemos una gran posibilidad en este desarrollo mixto agrícola-ganadero. Hace varios años que hemos comenzado y estamos cada vez dándole mayor importancia, porque le da mucho equilibrio al sistema, tanto en lo productivo como en la parte económica. Así que estamos apuntando hacia ese lado, mejorando en estas técnicas nuevas que van saliendo y de cambio constante. Y que creo que Santa Cruz no tiene que desperdiciar y tiene que empezar a aprovechar. Y como siempre lo hemos dicho, es más fácil hacerlo todos juntos en los grupos CREA o en APCREA que hacerlo cada uno por separado. Bien, Guillermo. Carlos, ¿cuál sería tu mensaje final para redondear lo que hemos visto ahora para los otros agricultores que están viendo en esta opción una opción necesaria para mejorar sus suelos? Bueno, hay principios en la actividad agropecuaria que no los podemos perder de vista. No importa los cultivos que hagamos, pero algo básico es rotación de cultivo. Tenemos que pensar que no podemos prescindir de hacer rotación de cultivo. Y una secuencia de soya-sorgo no es una rotación de cultivo. Acaba siendo un monocultivo de soya-sorgo. Lo mismo puede ser un monocultivo de soya-trigo. Esto no es rotación, es un monocultivo de dos cultivos. Si está medio mal dicho. Pero rotación de cultivos implica una serie de cultivos en un lapso de tiempo, y estos cultivos obviamente no se van a repetir año a año. Eso es lo que tenemos que tener, me parece, en vista como agricultores y como ganaderos. Y a esa agricultura le sumamos lo que dice Guillermo, la actividad pecuaria, la ganadería insertada como integrada a la agricultura. Bueno, estamos potenciando el sistema en lo técnico y en lo económico. Necesitamos aportar diversidad. No nos olvidemos esta palabra clave, diversidad. Eso nos va a generar diversidad de rastrojos, de raíces, de microorganismos. Esa diversidad nos va a permitir usar distintas herramientas en herbicidas, en insecticidas, con lo cual vamos a tener un manejo más adecuado de todo el sistema. Y por el lado ganadero estamos asegurándonos alimento en una época de escasez de alimento. Vamos a tener un aporte de bosta, de orina, que también va a contribuir a la actividad y a la vida microbiana del suelo. Entonces, los agricultores tienen que empezar a aprender a criar vacas, y por otro lado, los ganaderos tienen que empezar a hacer una buena agricultura, aprender a ser buenos agricultores.
Y esta combinación entre buenos agricultores y agricultores que empiecen a hacer una buena ganadería, creo que vamos a tener un buen sistema agropecuario sostenible y al mismo tiempo económico y rentable. Dejaría estos mensajes como para tanto agrícolas como ganaderos, no los pierdan de vista en su sistema de producción. Y como Grupo CREA Santa Cruz Este, y metodología y filosofía CREA, esto no lo podemos dejar de compartir, porque no adelanta que yo haga esto, me lo guarde, me beneficie únicamente o no, cometa errores o no. La metodología y la filosofía CREA nos obliga a compartir esto, no solo con nuestros grupos pares, sino con todo un sector agropecuario, sin la menor mezquindad, y obviamente eso va a contribuir a que el sistema en su conjunto, a que el sector mejore, crezca en lo productivo y sea más sostenible en el tiempo y amigable con el medio ambiente. Que la sociedad no nos vea como productores extractivistas, que solamente buscamos en esto un negocio, sino que vean una forma de vida y un aporte económico y ambiental al país en su conjunto. Los CREA tienen esto en la sangre y eso pasa por el compromiso de compartir lo que cada uno hace, bien o mal. Aprendemos de los errores y obviamente copiamos las cosas buenas que cada grupo y cada productor hace. Sin duda, Carlos, ese es el espíritu, esa es la médula, el tuétano de CREA, el compartir experiencias, el hacer bien en conjunto y el aprender día a día para ser mejores productores. Quiero yo agradecer a Guillermo, quiero agradecer a Carlos por este cierre de la parte agrícola de nuestra jornada de hoy día. Avisarles a nuestro público, a nuestros productores, que tenemos ahora la mesa ganadera, el cierre de la mesa ganadera, donde va a estar justamente Jorge Keffer, va a estar Alejandro Díaz, Alejandro Rivera, y me va a acompañar nuevamente Jorge Escalante, para ver cómo cerramos la parte ganadera, que al inicio vimos las diferentes paradas en las distintas propiedades. Así que no se muevan de ahí, que enseguida volvemos con el cierre de la mesa ganadera.